Gracias por estar aquí tan temprano después de varios días ya de intercambios. Yo les decía a los compañeros que Pilar es una irresponsable porque me ha propuesto hacer una charla aquí sola. Os voy a confesar, estoy muy acostumbrada a podios, pero nunca había ocupado uno tan grande y tan solo. Con lo cual esto va a ser un reto compartido. Y les quiero proponer, a ver, después de este título que puede ser un poco abstracto, lo que os quiero proponer es algo un poco más concreto. Conocéis esta frase, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar en el movimiento municipalista hace 20 años, decíamos pensar global, actuar local. ¿Os suena, no es cierto? No os veo, pero espero que estéis diciendo que sí. Pues en realidad lo que yo os propongo es un cambio, una vuelta a la tortilla. Es pensar local y actuar global. A ver si os convenzo después de este ratito. ¿De acuerdo? Vamos allá. Yo vengo de aquí. Yo vengo de un pueblito más pequeño que este. Este es un pueblo que está al lado del mío, en el norte de España, en Cantabria. Y es una maravilla. ¿A que sí? Sí. A que indica una calidad de vida de estas de ensueño. Pues he acabado trabajando para las ciudades. Y cuando pensamos en ciudades, a que casi todos pensamos en esto hoy en día. Y pensarán que no hay relación alguna entre los dos. Yo lo que quiero dejaros hoy es que hay muchísima relación. Os podría hacer el discurso de que hay un continuo entre lo rural y lo urbano, que es muy importante. Os podría hacer un discurso sobre solidaridad territorial, pero para mí la conexión entre estas dos imágenes y las realidades que hay detrás de estas dos imágenes es la tarde de los viernes, de cuando yo era pequeña. En la tarde de los viernes, yo con mis 3 hermanos nos llevaba a mi papá a aprender inglés, todas las tardes de los viernes, desde que me acuerdo, de muy chiquita. Y después de esa clase de inglés, subía en el coche y nos llevaba por los pueblos de Cantabria porque él estaba intentando hacer una cooperativa ganadera, para que los pequeños productores de leche que había en aquel momento en Cantabria se unieran para poder negociar mejor el precio de la leche. Yo me escapaba del auto donde nos dejaba, o de la casa donde nos dejaba de algún otro ganadero de los pueblos, y veía a mi papá por las ventanas hacer los discursos. Y él y esos ganaderos que ven ahí sentados, mi papá no tenía bigote, no es ese, pero estos que ven ahí sentados es los que a mí me han convencido de la importancia del pensamiento colectivo, de pensar en grupo, de hacer redes, de definir los retos uno mismo. Y esto es básico. Por eso acabé trabajando para este otro grupo. Y pensarán, ¿quiénes son esos? Bueno, pues esos son los fundadores, esos que sí, de verdad, del movimiento municipalista mundial, allá por 1913. Son estos, es una foto de verdad. Este que está en el medio, por aquí, este de la perilla, es el señor Fink, que fue el primer secretario del movimiento internacional municipalista. Todos hombres, esto no ha cambiado, sigue muy parecida la situación. De vez en cuando nos escapamos alguna y salimos por ahí, siempre detrás generalmente. No, estoy bromeando, ha mejorado mucho. Pero la verdad es que ellos fueron visionarios, porque tomen nota, 1913 es antes de las grandes guerras, es antes de la Sociedad de Naciones, es antes de Naciones Unidas. Y estos personajes que representaban a las ciudades del planeta ya tenían la visión de que los problemas a los que se iban a enfrentar las ciudades iban a ser demasiado complejos como para solucionarlos solos y que tenían que aprender los unos de los otros y formar alianzas. Entonces, lo que me conmueve, me sigue conmoviendo hoy en día, trabajando todos los días sigo trabajando para ellos en realidad, es que son las mismas ciudades que se juntaron en 1913 en Gent, en Bélgica, para crear el movimiento,
Lyon, Barcelona, Nueva York, París, Lagos, Delhi. Esas mismas ciudades son las que siguen siendo activas en el movimiento municipal para el que yo trabajo. Es impresionante, ¿no es cierto?, con la perspectiva del tiempo. Y la verdad es que la humanidad es algo increíble. Tenemos la capacidad de hacer grandísimas cosas, también tenemos la capacidad de sembrar un montón de miseria, y la verdad es que hoy me quiero centrar con ustedes en las grandes cosas, no en la miseria. Y por eso quiero hablarles de las agendas internacionales. Las agendas internacionales que hemos venido desarrollando en los últimos años han sido agendas realmente muy difíciles de negociar. El mundo es muy plural hoy en día, los intereses parecen dividirnos, y sin embargo hemos conseguido que haya unas agendas colectivas de grandísima importancia. La situación actual, algunos de ustedes ya me oyeron ayer, la situación actual mundial es muy difícil, y la verdad es que si hoy en día tuviéramos que negociar la Carta de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas probablemente no se adoptaría. Casi que estoy segura. Quizás no lo lográramos. Sin embargo, sí hemos logrado una agenda extremadamente ambiciosa. Para mí, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son ambición. Estos que están aquí, estos 17, y no son perfectos, y no están todos. Y sí, yo hubiera querido que hubiera otras cosas ahí también metidas, sobre todo debajo de cada uno. Pero la realidad es que como agenda conjunta, colectiva, mundial, es una maravilla. Después tenemos otra que también suena mucho, que es la Agenda del Acuerdo de París. Y para mí la Agenda del Acuerdo de París no es ambiciosa, pero es esperanzadora. Es esperanzadora porque esta agenda toca tanto los intereses económicos mundiales y los intereses establecidos, que me parece un milagro que ese acuerdo se lograra. Y por eso creo que vivir en un momento en el que esas dos agendas se han acordado, y además tener un papel profesional en la negociación de esas agendas, ha sido un verdadero privilegio. Lo que les quiero transmitir a ustedes es que ustedes, todos los que están, los alcaldes, los colaboradores en los municipios, la sociedad civil, los ciudadanos, tienen que apoyarnos para hacernos dueños de estas agendas. Estas agendas no han aparecido ahí por generación espontánea, son resultados de procesos. A ver, el Acuerdo de París es la COP22, o sea, ha habido 22 años de negociación, ¿verdad? Cada COP21, 22 es un año, ¿ok? Entonces, ha habido 22 años de negociación. Lo mismo pasa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el resultado del proceso de Río y el resultado de los Objetivos del Milenio. O sea, no son nuevas, pero sí tienen unas características muy diferentes, que son incomparables con respecto a otras agendas mundiales que hemos tenido antes. Y es que por primera vez los países del mundo han determinado agendas universales. ¿Y eso qué es? No son agendas mundiales, universales. Agendas que les atañen a todos por igual. Los objetivos de desarrollo sostenible no son objetivos para el sur, ni para el norte, ni para el este, ni para el oeste. Son para todos. Además, las han adoptado en un mundo urbano donde la mayoría de nosotros ya vivimos en ciudades. Eso no quiere decir que no estemos conectados con los pueblos. Mírenme a mí, soy de un pueblito y viajo por las ciudades del mundo. O sea que es un mundo urbano en donde cada día se crean ciudades. O sea, hay movimientos de personas que podrían crear ciudades intermedias alrededor de las grandes urbes. Y además es un mundo conectado, con unas capacidades tecnológicas que yo me imagino que dentro de unos años las que tenemos ahora parecerán muy simples, pero son sin precedente, y además el cambio va muy rápido. Estamos muy conectados, estamos extremadamente conectados.
Y eso hace una gran diferencia para el tipo de agenda que se puede hacer, porque le da la posibilidad a opinar a personas que antes no podían opinar, que sus voces lleguen a los lugares donde se está negociando. Todavía no estamos en la mesa, pero ya llegaremos. Esta es una gran diferencia. Bueno, pues para que estas agendas de las que estoy hablando tengan sentido, necesitamos también un pegamento, necesitamos un contexto, un marco legislativo, un marco lógico que permita alcanzar esos objetivos. Y desde nuestro punto de vista, la nueva agenda urbana, los resultados de Hábitat 3 son este pegamento. Mucha gente dice que que Hábitat 3 es la agenda de los alcaldes, ¿cierto? Que es la agenda de las ciudades, de los gobiernos locales. Desde mi perspectiva, miren, esta es la foto. Estos son los alcaldes del mundo. Todo esto, alcaldes, ahí está. La veo, Ada de Barcelona, Coder de Montreal, de Surabaya, de Yakarta, de Estambul. Ahí están todos en primera fila. Es la gran foto de Hábitat 3. Y por eso mucha gente dice Hábitat 3 es la agenda de los alcaldes. Sin embargo, yo creo que no es la agenda de los alcaldes. Para mí Hábitat 3, y espero que cuando salgan ustedes de aquí también entiendan eso un poco, es la agenda de los gobiernos nacionales sobre los territorios. Aún el sistema multilateral no permite que haya otros negociadores, otros decisores que no sean los gobiernos nacionales. Creo que esto hay que cambiarlo. Tenemos como esa ilusión de que todos participamos, ¿no? Porque nos invitan, vamos, les llenamos las salas, hacemos eventos paralelos, hacemos esas fotos maravillosas, les contamos lo que pensamos, pero al final el texto lo deciden ellos. Entonces a mí también, eso también nos da cierta ventaja. Si ellos deciden, que ellos se responsabilicen también. Y después nosotros utilicemos esa agenda que hemos conseguido. No les digo que no la influenciemos, solamente les digo que los que al final ponen las palabras son ellos. Que espero que en el futuro cambie, pero que siendo esta la realidad que tenemos, está bien que se las enseñemos de vez en cuando y responsabilicemos a cada esfera de gobierno a tomar las decisiones correspondientes. Por eso para mí la nueva agenda urbana es corresponsabilidad de todas las esferas de gobierno, pero también de las comunidades, co-creación con las comunidades y solidaridad. Bueno, estas tres palabras que pueden parecer fáciles implican un trabajo, un cambio de mentalidad y un reparto de poder tal que son muy difíciles de realizar. Pero creo que tenemos que estar listos para ese reto. Creo que tenemos que asumir como comunidades esa responsabilidad. Y para lograr esto, la corresponsabilidad, la co-creación, la solidaridad, no nos queda otra que volver a ese concepto que yo les decía antes, que es: pensemos localmente y actuemos localmente. Por eso les quiero pedir también ayuda. Desde mi organización, mire, este es el congreso nuestro en México en 2010, un congreso maravilloso. Esto no es el congreso, es solo nuestro consejo. O sea, el congreso tuvo 3.000 y pico participantes, esto es nuestro consejo mundial, donde los alcaldes del mundo se sientan a decidir sobre las líneas estratégicas. Les pido ayuda a ustedes como ciudadanos, como alcaldes, para que podamos seguir influenciando y actuando globalmente. Estamos ahora con una ciudadanía que está empezando a aprender a participar de otra manera, que recibe como ciudadanos, yo Emilia, ciudadana Emilia, también recibo mucha información, opino con facilidad,
Y generalmente les pido a mis líderes que se ocupen de lo mío, que se ocupen de la realidad, que se dejen de andar viajando, que no se hagan tantas fotos, que se ocupen de mi calle, de mi recogida de basuras, de mi acceso al agua, que se ocupen del ruido que hay en Barcelona, que se ocupen de gestionar que hay demasiados hoteles, que vienen demasiados turistas. Sin embargo, si no ayudamos a nuestros líderes locales a que actúen globalmente, eso no va a pasar. El mundo es demasiado interconectado, está demasiado ligado como para que las realidades locales sean lo único que cuenta. Las realidades locales tienen que ser la guía. Desde ahí tenemos que pensar, evaluar en qué tipo de realidad local queremos vivir y transmitirlo eso globalmente, hacer que pase, creando un pensamiento colectivo mundial. Por eso a los alcaldes les pido, actúen globalmente, porque si no actúan globalmente no van a poder garantizar los derechos de los ciudadanos a los que representan. Los derechos se pierden con gran facilidad y no se pierden en el nivel local. Los derechos los dan y los quitan en otros niveles. Las ciudadanías, los pasaportes, las fronteras, no las crean las ciudades. Si los alcaldes, si los líderes locales, si los ciudadanos no nos atrevemos a actuar globalmente, no vamos a poder opinar sobre esas cosas. Las guerras no se empiezan en las ciudades, pero las bombas caen en las ciudades. Las fronteras se abren y se cierran en otros ámbitos. Por eso les digo, pensemos en lo local, pero actuemos en lo local. Pues a los alcaldes eso. A la comunidad que se responsabilice. Que responsabilizarse significa, perdonen la expresión, que les molesten a los alcaldes, que les pidan, que nos exijan, que se organicen, que vocalicen, pero también que asuman. Asuman el cambio, asuman la responsabilidad de entre todos crear un bienestar común, proteger lo común, no dejar el colectivo, el valor común en manos de otros, simplemente porque hayamos llegado a tener nuestra casa o nuestro trabajo y estemos acomodados. No dejen de organizarse, no dejen por lo menos de dar su voto de confianza a otro para que actúe. Es importante. Y que actúen no solo en casa, que actúen globalmente. Para mí esta es la única manera en que vamos a poder actuar. Si no conseguimos crear esa corresponsabilización, no vamos a poder pasar de ciudades inteligentes a comunidades inteligentes. Y créanme, son las comunidades las que tienen que ser inteligentes. Son las comunidades las que tienen que definir qué tipo de herramientas quieren. No dejen en manos de los diseñadores de herramientas su futuro. No podemos dejar que la demanda se cree por nosotros. Por eso es muy importante que nos juntemos en foros como este para darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta a la demanda, darle la vuelta al pensamiento. Entonces espero que a partir de ahora, ¿qué hagamos? Pues que pensemos ¿dónde? Localmente. Y actuemos ¿dónde? Global.